La búsqueda de placeres vacíos en busca de la verdadera felicidad consiste en disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. La búsqueda incesante de posesiones materiales y riqueza es un hábito que a menudo nos deja vacíos e insatisfechos, debilitando nuestro sentido de contentamiento y distrayéndonos de los aspectos más profundos y significativos de la vida. El materialismo excesivo surge del deseo insaciable de más y de la creencia equivocada de que las posesiones traerán felicidad duradera. En cambio, dirige tu enfoque hacia el cultivo de virtudes como la sabiduría, el coraje y la bondad, que son las verdaderas fuentes de realización. Deja de buscar cosas que suceden y comienza a buscar cosas que nunca suceden. La búsqueda de validación externa es otro hábito que a menudo nos hace vulnerables a las opiniones y juicios de los demás, debilitando nuestra autoestima y felicidad al poner nuestra autoestima en manos de los demás. La vida es un viaje lleno de altibajos, desafíos y triunfos, y constituye una batalla constante entre nuestras fuerzas internas y debilidades. Aunque todos aspiramos a vivir una vida de propósito y resiliencia, existen hábitos que a menudo nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial. En este viaje transformador, exploraremos 7 de estos hábitos que nos debilitan y aprenderemos cómo superarlos utilizando los principios del estoicismo. Primer hábito: búsqueda de placeres vacíos. A menudo caemos en la trampa de buscar satisfacción en placeres momentáneos y superficiales. Estos placeres pueden incluir compras impulsivas, un consumo excesivo de entretenimiento digital, excesos en la comida indulgente y otros hábitos que nos ofrecen gratificación inmediata. Sin embargo, esta búsqueda incesante de placeres vacíos a menudo nos deja insatisfechos, ya que la verdadera felicidad radica en disfrutar el presente de manera significativa, en lugar de depender ansiosamente del futuro. ¿Cómo superar este hábito? Cultiva la gratitud por las cosas simples de la vida. Esto se puede hacer manteniendo un diario de gratitud en el que anotas las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica ayudará a redirigir tu enfoque hacia lo que ya tienes. Disfruta del momento presente. En lugar de vivir constantemente en el futuro, aprende a disfrutar del momento presente. Concéntrate en las experiencias y relaciones significativas que están ocurriendo en este momento. Encuentra placeres duraderos. En lugar de placeres momentáneos, busca aquellos que te brinden una sensación duradera de contento y realización. Esto puede incluir invertir tiempo en pasatiempos que te apasionen, buscar el autodesarrollo o practicar la bondad y la empatía en tus relaciones interpersonales. Reflexiona sobre tus valores. Pregúntate cuáles son tus valores fundamentales y qué es realmente importante para ti. Al alinear tus placeres y búsquedas con tus valores, encontrarás una satisfacción más genuina. Practica el autocontrol. Trabaja en tu capacidad para posponer la gratificación y resistir los impulsos momentáneos. Esto no significa eliminar por completo los pequeños placeres de la vida, sino equilibrarlos con prácticas que brinden un contento más duradero. Recuerda que superar la búsqueda de placeres vacíos es un proceso gradual, y cada pequeño paso en esa dirección te acercará a una vida más rica y significativa. El estoicismo enseña que la verdadera felicidad se encuentra en el dominio de nuestros deseos y en la apreciación del presente. Con determinación y enfoque, puedes transformar tu relación con el placer y experimentar una sensación más profunda de realización. Segundo hábito: búsqueda excesiva de posesiones materiales. La búsqueda desenfrenada de riqueza material es un hábito que a menudo nos lleva a desviar el enfoque de los aspectos más significativos de la vida. A menudo creemos que la acumulación de bienes materiales traerá una felicidad duradera, pero en realidad esto rara vez sucede.
La búsqueda incesante de posesiones materiales puede dejarnos vacíos, insatisfechos y distraernos de lo que realmente importa. ¿Cómo superar este hábito? Define tus prioridades. Reflexiona profundamente sobre lo que es verdaderamente importante para ti. Identifica tus valores fundamentales, como relaciones, salud, conocimiento o servicio a la comunidad, y ponlos en el centro de tu vida. Practica el minimalismo. Simplifica tu vida reduciendo el exceso de cosas y compromisos. El minimalismo ayuda a liberar espacio físico y mental para las cosas que realmente importan. Cultiva la gratitud. Recuerda regularmente las cosas por las cuales estás agradecido en tu vida. Esto te ayudará a apreciar lo que ya tienes, en lugar de buscar constantemente más. Enfócate en experiencias sobre cosas. En lugar de gastar en bienes materiales, enfócate en experiencias significativas como viajes, tiempo de calidad con seres queridos o desarrollo personal. Estas experiencias a menudo brindan una sensación duradera de contentamiento. Aprende a desprenderte. Reconoce que la verdadera libertad está en desprenderte de la necesidad de poseer cosas materiales. Practica compartir, donar o vender cosas que no necesitas. Haz un seguimiento de tu progreso. Lleva un diario de cómo estás progresando en la búsqueda de una vida más significativa, resaltando tus experiencias y éxitos a lo largo del camino. Superar la búsqueda excesiva de posesiones materiales no significa que debas renunciar a todas tus posesiones, sino encontrar un equilibrio y dirigir tus esfuerzos hacia lo que realmente te llena. Con el estoicismo como guía, puedes buscar un sentido más profundo de contentamiento, valorando virtudes, relaciones y experiencias auténticas en lugar de riquezas pasajeras. Tercer hábito. Búsqueda de validación externa. La búsqueda incesante de aprobación y validación de los demás es un hábito que a menudo pone nuestra autoestima en manos de terceros. Esto significa que nuestra felicidad y sentido de valor personal dependen de las opiniones y juicios de otras personas. Esta búsqueda de validación externa puede ser agotadora y limitante, ya que nos convertimos en rehenes de las expectativas ajenas. ¿Cómo superar este hábito? Cultiva la autoconfianza. Invierte en tu autoconfianza reconociendo tus habilidades y logros. Esto fortalecerá tu capacidad para tomar decisiones basadas en tus propios valores y deseos. Establece tus propias metas. Define metas que sean significativas para ti, en lugar de seguir lo que otros esperan de ti. Al establecer metas alineadas con tus valores, encontrarás motivación intrínseca. Practica la autenticidad. Sé auténtico contigo mismo y con los demás. Evita disfrazar tu identidad para encajar en las expectativas ajenas. Aprende a decir no. No temas establecer límites y decir no cuando sea necesario. Establecer límites saludables es un acto de amor propio. Encuentra validación interna. Busca validación en tus propios valores y acciones en lugar de depender de opiniones externas. Reconoce el valor intrínseco de tus elecciones y comportamientos. Desarrolla la resiliencia emocional. Comprende que las críticas y desaprobaciones son parte de la vida. Aprende a lidiar con ellas de manera saludable, recordando que no se puede complacer a todos todo el tiempo. Al superar el hábito de la búsqueda de validación externa, te liberarás de las cadenas de las expectativas de los demás y tendrás la capacidad de vivir una vida más auténtica y alineada con tus propios valores. El estoicismo, con su énfasis en la autosuficiencia y la búsqueda de virtudes internas, puede ser una poderosa guía en este viaje. Antes de continuar explorando los últimos hábitos, quiero recordarte la importancia de dar me gusta a este video si estás encontrando la información valiosa hasta ahora. Además, te animo a quedarte con nosotros hasta el final, donde discutiremos el último hábito. Es la pieza final del rompecabezas y puede marcar toda la diferencia en tu camino de crecimiento personal. Así que no te lo pierdas, sigamos adelante. Cuarto hábito, procrastinación.
La procrastinación es un hábito que muchos de nosotros conocemos muy bien. Involucra posponer tareas, responsabilidades y compromisos, lo que debilita nuestra determinación y progreso personal. Este comportamiento puede impedirnos alcanzar nuestros objetivos, llevar a sentimientos de culpa y ansiedad y, en última instancia, robar nuestro tiempo precioso. ¿Cómo superar este hábito? Establece metas claras, define metas específicas y alcanzables para las tareas que necesitas realizar. Tener un objetivo claro en mente hace que sea más fácil mantener el enfoque. Crea un plan de acción. Divide tus tareas en pasos más pequeños y crea un plan para llevarlos a cabo. Esto hace que el trabajo sea más manejable y menos intimidante. Establece plazos. Ponte plazos realistas para completar tus tareas. Tener una fecha límite puede proporcionar un sentido de urgencia y motivación. Elimina distracciones. Identifica las distracciones comunes que te llevan a procrastinar y encuentra formas de eliminarlas. Esto puede implicar apagar las notificaciones de redes sociales, crear un entorno de trabajo libre de distracciones o utilizar aplicaciones de productividad. Practica la autodisciplina. Desarrolla el hábito de trabajar en tus tareas, incluso cuando no tengas ganas. La motivación a menudo sigue a la acción, no al revés. Recompénsate. Establece un sistema de recompensas para ti mismo. Después de completar una tarea, date un pequeño premio como un momento de relajación o un pequeño gusto. Encuentra un compañero de responsabilidad, comparte tus metas con alguien en quien confíes y que te ayude a mantenerte comprometido en cumplirlas. Superar la procrastinación es un viaje que implica desarrollar la autodisciplina, gestionar el tiempo y mantener metas claras en mente. El estoicismo puede ser una herramienta valiosa en este proceso, proporcionando principios filosóficos que te ayudan a enfocarte en el presente y en la acción, en lugar de postergar. Quinto hábito: diálogo interno negativo. El diálogo interno negativo se refiere a diálogos internos autocríticos y destructivos que socavan la autoconfianza y el bienestar. Es cuando te involucras en pensamientos negativos sobre ti mismo, tus acciones o tus capacidades. Esta autocrítica constante puede afectar profundamente tu autoestima y crear una barrera para el progreso personal y la felicidad. ¿Cómo superar este hábito? Practica la autocompasión. Trátate con la misma amabilidad y comprensión que brindarías a un amigo que enfrenta desafíos similares. En lugar de criticarte, practica la autocompasión, reconociendo que todos cometen errores y tienen áreas de mejora. Monitorea tus pensamientos. Comienza a prestar atención a los diálogos internos negativos. Identifica cuándo surgen pensamientos autocríticos y cuestiona su validez. Pregúntate si estos pensamientos se basan en evidencia real o son solo producto del miedo y la inseguridad. Desafía creencias limitantes. A menudo, el diálogo interno negativo se basa en creencias limitantes sobre ti mismo. Identifica estas creencias y desafíalas. Pregúntate si hay evidencia sólida que respalde esas creencias o si son solo suposiciones infundadas. Enfócate en el crecimiento personal. En lugar de concentrarte en los aspectos negativos, concéntrate en lo que puedes aprender de tus experiencias. Mira los errores como oportunidades de crecimiento y mejora, en lugar de como fracasos personales. Practica la gratitud. Recuerda regularmente las cosas por las cuales estás agradecido en tu vida. Esto puede ayudar a redirigir tu enfoque hacia lo positivo y lo que está yendo bien. Afirma afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas para reforzar tu autoestima. Repite frases como «soy capaz», «soy valioso» y «merezco el éxito» para reemplazar los pensamientos negativos. Superar el diálogo interno negativo es un viaje de autodescubrimiento y autotransformación. El estoicismo puede proporcionar principios que te ayuden a cultivar la autocompasión, la racionalidad y la autoaceptación. Sexto hábito: quejarse.
Quejarse implica enfocarse excesivamente en los aspectos negativos de la vida, resaltando problemas y desafíos, lo que promueve una mentalidad de víctima. Este hábito puede perpetuar sentimientos de impotencia, desánimo e insatisfacción. A menudo, la queja se convierte en un ciclo vicioso que dificulta la búsqueda de soluciones constructivas. ¿Cómo superar este hábito? Practica la gratitud. Con regularidad, concéntrate en las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Esto ayuda a redirigir tu enfoque hacia lo que está yendo bien, en lugar de concentrarse en los problemas. Cambia la perspectiva. Cuando te enfrentes a un desafío, míralo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En lugar de quejarte de los obstáculos, considéralos como escalones hacia tu éxito. Enfócate en la solución. En lugar de quejarte sobre un problema, céntrate en encontrar una solución. Pregúntate qué puedes hacer para mejorar la situación en lugar de sentirte impotente ante ella. Mantén un diario de gratitud. Escribe regularmente las cosas por las que estás agradecido en un diario. Esto te ayudará a mantener una mentalidad más positiva y a evitar la queja constante. Evita la negatividad. Sé consciente de cómo las quejas de otras personas afectan tu estado de ánimo. Intenta alejarte de conversaciones y entornos negativos siempre que sea posible. Practica la autoconciencia. Estate atento a los momentos en que empieces a quejarte y haz un esfuerzo consciente por cambiar tu enfoque. Superar el hábito de quejarse no solo mejora tu perspectiva de la vida, sino que también te capacita para tomar medidas constructivas, para enfrentar desafíos. El estoicismo, con su enfoque en la resiliencia y el control interno, puede ser una filosofía útil para superar la queja y adoptar una mentalidad más fortalecedora. Séptimo hábito: rememorar el pasado. Rememorar el pasado implica la tendencia a seguir reviviendo errores, arrepentimientos y eventos negativos del pasado. Este hábito puede ser perjudicial, ya que impide el progreso y la paz interior en el presente. Permanecer atrapado en el pasado puede llevar a sentimientos de culpa, vergüenza y ansiedad, lo que dificulta avanzar con confianza. ¿Cómo superar este hábito? Practica el perdón. Comienza por perdonarte a ti mismo por los errores y acciones del pasado. Reconoce que todos cometen errores y que el perdón es una parte importante del proceso de crecimiento personal. Aprende del pasado. En lugar de revivir los errores, concéntrate en aprender de ellos. Pregúntate qué puedes extraer de las experiencias pasadas para mejorar en el presente. Vive el presente. Practica la atención plena, enfocándote en el presente. Evita quedarte atrapado en los arrepentimientos pasados, ya que no se pueden cambiar. En su lugar, concéntrate en lo que puedes controlar en este momento. Establece metas futuras. Define metas y objetivos para el futuro. Tener algo en lo que trabajar en el presente puede proporcionar motivación y un sentido de propósito. Comparte tu historia. Hablar con un amigo de confianza, un terapeuta o llevar un diario puede ayudar a liberar los sentimientos ligados al pasado y obtener apoyo para seguir adelante. Practica la autocompasión. Sé amable contigo mismo. Trátate con la misma compasión y paciencia que ofrecerías a un amigo que está pasando por dificultades. Superar el hábito de rememorar el pasado es un viaje de autoconocimiento y aceptación. El estoicismo, con su enfoque en la aceptación de la naturaleza inmutable del pasado, puede ser una filosofía útil para ayudarte a liberarte de las cargas del pasado. Agradezco por estar aquí, apoyando nuestro canal y nuestra jornada de aprendizaje y crecimiento. Si te ha gustado el contenido y crees que puede marcar la diferencia en la vida de alguien, te invito a darle me gusta, seguir y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos llegar a más personas e inspirarlas a buscar lo mejor de sí mismas. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y evolución.